Muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar un ratito para ver si se van uniendo un poquito más para poder dar inicio, ¿ya? Por favor. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Vamos a continuar. Espero que hayan podido revisar la grabación de la clase anterior. Realmente eh, no pude asistir porque existieron muchas dificultades. Les cuento que en el conjunto donde yo vivo nos robaron justo la semana anterior, el día sábado, un cable de cobre que ha sabido estar por debajo de la tierra. Entonces, lastimosamente nos quedamos sin luz durante muchas horas. Ya en la noche pudimos ya tener la luz, pero bueno, fue imposible conectar. Así que nuevamente mil disculpas. Son cosas que a veces ocurren y no están, como les decía, dentro del control de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, vamos a tratar de continuar y revisar un poquito. Si me permiten, voy a compartirles mi pantalla muy brevemente lo que revisamos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, También vamos a pasó. lo que habíamos revisado para que pues ustedes tengan el mejor concepto de todo lo que revisamos en cuanto a lo que se refiere al desarrollo del pensamiento. Entonces, miren, revisábamos que siempre va a ser un proceso, ¿no es cierto? Va a ser un proceso, va a ser una representación, en este caso, pues, de la realidad que orienta nuestra interacción y que llevamos a cabo al poner uso de las herramientas cognitivas y los procesos del pensamiento. Entonces, partimos de que todo pensamiento, ¿no es cierto?, forma de una parte de nuestra conciencia personal. Entonces, quiere decir que van a haber hechos que a veces se encuentran dentro de nosotros, en nuestra conciencia, pues de forma aislada. Cada esto va a presentar, pues, en este caso, una conciencia y esta conciencia va a representar a nuestro yo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos contenidos que se reflejan en nuestra conciencia, pues quiere decir que es nuestro estado mental. Vamos a ver cómo nosotros nos vamos a percibir o cómo vamos a percibir el mundo que nos rodea. Entonces, bueno, revisábamos las características y algunas otras, en este caso, las principales características del desarrollo del pensamiento. Eso es lo que nosotros veíamos. Y posteriormente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? Déjenme compartirles solo mi pantallita. Me salgo de aquí. Ya, entonces, eh, ya les comparto. A ver. Ya, entonces, bueno, nosotros tomamos algunos de los autores y pues muchos de ellos coinciden, ¿no es cierto? Y tienen, ya veíamos nosotros ciertas definiciones de lo que quiere decir el desarrollo del pensamiento. Vamos a ver otra definición para que ustedes tengan como un campo más amplio de todo lo que quiere o se refiere al desarrollo del pensamiento. Y es la capacidad, ¿no es cierto?, propia que tiene el ser humano, que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración, cuando el ser humano crece y se desarrolla. Entonces, nosotros vamos viendo pues que nuestro desarrollo del pensamiento siempre está creciendo, siempre se está desarrollando, sobre todo en las primeras etapas de la infancia, en la adolescencia. Recuerden ustedes que, por ejemplo, nuestro cerebro va como desarrollándose desde acá atrás, 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 hasta llegar a los lóbulos prefrontales. Entonces, más o menos lo que nosotros llamamos inteligencia emocional para poder controlar nuestras emociones, que también se refieren mucho a nuestro pensamiento, se encuentra dentro de nuestra corteza prefrontal. Entonces, vamos a imaginarnos que el desarrollo del cerebro empieza desde acá, vamos desarrollándonos, niños, adolescentes, y llegamos a una etapa aproximadamente, algunos autores nos dicen
que es hasta los 25 años, otros autores hasta los 21 años, que nosotros pues desarrollamos nuestros lóbulos prefrontales y podemos tener un control de nuestras emociones. Antes de ello es muy difícil, estamos en una constante evolución, en un constante desarrollo, por eso es importante que en las primeras etapas o en estas etapas, pues este desarrollo del pensamiento sea lo más crítico posible, que tratemos de llegar pues a esa construcción de un pensamiento lo más adecuado que nosotros podamos tener esa percepción de lo real, ¿no es cierto? Con las evidencias pues, que a nosotros nos hacen como ser un poco sensibles con cada una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el desarrollo del pensamiento son ideas, son todas las ideas que nosotros tenemos y estas ideas pues van a surgir como pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, eh, no sé si ustedes, déjenme, voy a dejar de compartir un ratito. No sé si ustedes revisaron los videos de la semana anterior. ¿Tuvieron tiempito para revisarle? ¿Sí le revisaron o no? No. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar con esto, así ustedes tienen pues un poquito más claro, si no. Eh, Vamos a seguir. Nosotros, lo que significa que nosotros estamos realmente. Y también nosotros ya veíamos estas formas, veíamos características del pensamiento, veíamos otras cualidades pues, que nos llevan a desarrollar este pensamiento. Dentro de las formas para que nosotros podamos estimular este desarrollo del pensamiento, pues básicamente nosotros recuerden que aprendemos, ¿no es cierto? Los seres humanos tenemos una síntesis de virtudes, de conceptos, de lo que nosotros creemos, pues que en este caso son condiciones que nos hacen sentirnos feliz, de acuerdo a la moral que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener sensaciones, vamos a tener emociones, vamos a tener ideas, vamos a tener, en este caso, toda esta suma nos va a realizar o vamos a considerar que los seres humanos, todos estos atributos... Compañeros, apaguen el micrófono que ya no podemos silencio, escuchar. ya le voy a silenciar. Oh, si nos ayuda, por favor, John. Ya, perdón, Jonathan, le voy a silenciar porque se escucha todo, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente yo les decía que todo esto que nosotros pues vamos teniendo, estas sensaciones, las emociones, las ideas, todo esto va a construir nuestro pensamiento, todos los valores, la moral que nosotros tenemos, va a ser que nosotros tengamos estas ideas y este desarrollo del pensamiento. ¿Cómo nosotros podemos estimular este pensamiento, no es cierto? Nuestro pensamiento pues se puede percibir de acuerdo a la información, ya veíamos nosotros la clase anterior, a través de nuestros órganos de los sentidos, cómo analizamos, cómo nosotros memorizamos y cómo podemos expresar, cómo podemos compartir lo que nosotros aprendemos. Entonces, esto viene a ser un atributo que los seres humanos tenemos, ¿no es cierto? Nosotros no todos tenemos la capacidad, por ejemplo, de memorizar ciertos conceptos, ciertas definiciones y cómo nosotros expresamos, cómo vamos creando este pensamiento pues a nivel mental. Estos elementos nos hacen diferentes a los demás. Va a depender mucho de las actividades que yo tenga, por ejemplo, cómo es la política que yo vaya teniendo, ya sea en mi casa, en cuanto a la educación, dónde estudio, dónde me desenvuelvo, mi familia, todo esto que nosotros vamos compartiendo entonces nos va a ayudar a desarrollar nuestro pensamiento. Aunque los seres humanos cuentan con una capacidad innata para desarrollar el pensamiento, la educación puede ayudar a estimular, orientar y potenciar este desarrollo. Claro que sí podemos ayudar, ¿no es cierto? Como yo les decía, pues todos estos elementos que nosotros consideramos como sociales, lo familiar, de cómo se va a desenvolver con otras personas, hace que nosotros vamos creando nuestro pensamiento
nuestros valores, no todos tenemos los mismos valores, no todos los individuos tenemos la misma moral. Entonces, de acuerdo al ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, vamos a ir condicionando nuestro comportamiento. Entonces, es en cuanto a las formas. ¿Cuál es la finalidad, no es cierto? ¿Cuál es la finalidad, pues, en este caso, de condicionar este comportamiento, de desarrollar, pues, el pensamiento? A nosotros nos permite crear ideas y representaciones en la mente en base a lo que nosotros percibimos del mundo a través de los sentidos. Involuntariamente nosotros vamos a algún lado, estamos observando, estamos percibiendo olores, estamos palpando, estamos tocando, vamos aprendiendo por medio de nuestros órganos de los sentidos. Más aún en las etapas donde los niños son muy pequeñitos, ¿no es cierto? Ajá. Más percibimos. Dicen una preguntita, Claro, verá. Yo hice, ahorita me estaba yo acordando porque yo doy clases a niños de 2 añitos, de 24 meses. Entonces, yo les hice una actividad en unas botellitas plásticas, yo les hice unos huequitos y les metí el orégano, el clavo de olor, todas esas cosas. Y entonces yo estoy aquí desarrollando un pensamiento para ellos, o sea, del pensamiento a lo que ellos perciben, así como usted me está diciendo. Claro que sí, ya vamos a ver esas etapas. Es muy importante que, por ejemplo, en las etapas primarias, es decir, la primera infancia que los pequeñitos tienen, nosotros vayamos desarrollando por medio de los órganos de los sentidos. Si nosotros utilizamos, en este caso utilizaste laurel, utilizaste muchos elementos para que ellos vayan percibiendo este olor, ellos lo que están haciendo es generando una experiencia. En base a esta experiencia, ¿no es cierto? Ellos van a reconocer la próxima vez que estos chicos pues tengan alguna de estos olores similares. Y ahí va a venir mi representación mental. Entonces, parece algo muy sencillo, parece algo que los niños ya saben, parece algo que nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento, pero es fundamental lo que tú has hecho, ¿no es cierto? Es por eso que debemos trabajar cuando son chiquitos con texturas, como tú dices, con olores. La intención es que todos los aprendizajes sea por medio de los sentidos. Es fundamental. Entonces, muy bien lo que has hecho. Así nosotros, como les digo, recuerden que cuando nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a imaginarnos una mesa, entonces ustedes se van a imaginar diferentes mesas. Que tal vez uno se va a imaginar una redonda, otro se va a imaginar una cuadrada. Estas representaciones mentales que nosotros tenemos en nuestra mente, lo percibimos a través del mundo y a través de los órganos de los sentidos. Entonces, de esta forma, mi capacidad, mi pensamiento se va condicionando. En nosotros, en los adultos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos alguna dificultad, tenemos algún problema, depende de mi desarrollo del pensamiento. Hay personas que, por ejemplo, son muy negativas. Hay personas que a todo le perciben como malo, que son muy, ¿cómo les podría decir? Como muy cerrados en la forma de pensar de ellos. Entonces, ellos perciben el mundo de esta manera, pero hay otras personas que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, se percibe el mundo de otra manera. Entonces, pueden tener el mismo dos personas, el mismo problema o la misma dificultad. La una quizá va a ser muy negativa, pero la otra quizá va a tener una actitud un poco más positiva y va como a minimizar un poco el problema. Entonces, por ello es importante que nosotros trabajemos mucho esto en las primeras etapas. Miren ustedes, no solamente nosotros desarrollamos el pensamiento, hay un desarrollo neuronal, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos, pues, y nuestras neuronas empiezan a hacer una sinapsis, empiezan como a conectarse y ahí surge nuestro aprendizaje. De tanto puede ser físico como motriz. Nosotros estamos desarrollando nuestro sistema nervioso y recuerden que yo siempre les digo esto y creo que en la clase anterior también les dije, nuestra inteligencia, cómo se desarrollan nuestras habilidades cognitivas están conectadas, están ligadas al lenguaje. Entonces, muchos de los niños son muy pequeñitos a veces y tenemos problemas de lenguaje. Actualmente hay muchos niños que, por ejemplo, tienen edades muy cortas, 3, 4, 5 años, y todavía no tienen la adquisición del lenguaje. Entonces nosotros ya podemos darnos cuenta que algo no se encuentra bien, que algo está fallando, que ya nos está dando como la lucecita de que hay algún problema en este niño. Entonces va a tardar el desarrollo del pensamiento en estos pequeñitos.
porque recuerden que todas las etapas de los niños tienen que ir aprendiendo ciertos contenidos. Y si nosotros no les ayudamos, entonces van a tener muchas dificultades. Y las costumbres de nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces, cómo él, por ejemplo, la familia, si es apegado a algún tipo de religión, si no lo es, si este niño, como les decía, nosotros siempre estamos haciendo política, pues, cómo es la política de la escuela, cómo es la política en este caso, pues, de la familia. Todas estas condiciones, todos estos elementos van a influir mucho en el desarrollo del pensamiento. Ya después vamos a ver, de acuerdo a las etapas, para que ustedes tengan un concepto más amplio. Entonces, ahorita nos vamos a revisar un poquito. En este caso, déjenme abrir mis diapositivas nada más. La importancia que tiene, por ejemplo, las primeras etapas de desarrollo. Bueno, actualmente ya los papás como que ya están tomando en cuenta en este caso, que los niños pequeñitos deben asistir, por ejemplo, a la educación inicial. La inicial es muy buena para los chicos. Realmente hace que estos niños desarrollen habilidades cognitivas, que aprendan dentro del aula de clases. Entonces, es muy bueno, muy bueno. Y qué bueno que nosotros pues podamos trabajar en esto. A ver, aquí tengo. Uy, no se me abre. Un ratito que se tarda un poquito en cargarse. Ya. Entonces, miren, nosotros aquí vamos a ir viendo algunas teorías, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo algunos modelos de lo que consideran el desarrollo del pensamiento. Entonces, nosotros vamos a ir viendo, en este caso, el primero, ya, el modelo a través del cual aprende y se desarrolla su inteligencia. Entonces, nosotros, ¿por qué pedimos que haya un pensamiento constructivista? ¿Por qué pedimos que los chicos sean, en este caso, los que vayan creando y construyendo su aprendizaje? Porque a través de ello nosotros nos vamos dando cuenta pues que se desarrolla el pensamiento. Si nosotros únicamente trabajamos nosotros con todo nuestro conocimiento y no les permitimos que estos pequeñitos sobre todo participen, pues es muy difícil, ¿no es cierto?, que haya esta construcción. Nosotros conocemos mucho a Jean Piaget. Entonces, en este caso, Jean Piaget señala que el conocimiento se adquiere a través de los procesos de construcción y de construcción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Nosotros vamos viendo pues que cada una de las etapas y se va construyendo el pensamiento. ¿Cómo se va construyendo el pensamiento? Nosotros tenemos periodos reflejos en el que influye la inteligencia sensorio-motriz, ¿no es cierto? Entonces, no es algo que, por ejemplo, nosotros les enseñamos a los pequeñitos, no les enseñamos nosotros a caminar, no les enseñamos en este caso a gatear, es algo que influye, que es la naturaleza de ellos, es algo innato. Claro que hay algunos chicos que no gatean, claro que hay algunos chicos que, por ejemplo, se saltan este proceso y cada individuo va a ser diferente, va a ser muy diferente. Pero si nos saltamos este proceso a nivel de la inteligencia, sobre todo en esta parte motriz, vamos a tener dificultad. A veces estos niños, por ejemplo, que no gatean, van a repercutir en la parte donde estos niños, por ejemplo, nosotros vamos viendo que en la parte física, por ejemplo, hay niños que no gatean. Claro, en la motricidad, motricidad Y no gruesa. tienen, claro, y no tienen la capacidad para, por ejemplo, poner las manos, ¿no es cierto? Entonces, si estos niños no gatearon en la parte física, van a tener mucha dificultad. Y como ya nos decía su compañerita, pues en la parte de la motricidad, y la motricidad también está ligada a nuestra inteligencia. Antes creíamos nosotros que, por ejemplo, la motricidad estaba muy ligada a nuestra inteligencia y nos basábamos únicamente en el aprendizaje motriz en los niños. Ahora nosotros nos damos cuenta que hay un PRIS. Yo debo trabajar lateralidad, debo trabajar coordinación espacial, debo trabajar memoria auditiva,
debo trabajar en este caso, en este caso, pues, todo un sinnúmero de neurofunciones que nosotros llamamos, dentro de ello está la motricidad, sí, motricidad fina, motricidad gruesa, orientación espacial. Entonces, miren, son muchas, en este caso, funciones o neurofunciones que nosotros trabajamos para que este desarrollo de la inteligencia sea lo más adecuado posible en los pequeñitos. Entonces, ¿por qué es importante la educación inicial? Cuando nosotros comparamos a niños que, por ejemplo, están en la educación inicial o en un centro infantil o en una guardería y comparamos a niños que están en casa, hay una diferencia. Nosotros vamos viendo que los chiquillos pues van adquiriendo ciertas inteligencias, puede ser una inteligencia intrapersonal, interpersonal, entonces hay muchas inteligencias que los pequeños desarrollan y todo eso le va a permitir que su desarrollo del pensamiento sea lo más adecuado posible. Entonces, miren, el tener todos en este caso, estos aprendizajes en los niños pequeñitos nos va a ayudar a desarrollar muchas habilidades. Entonces, nosotros aquí tenemos también, tenemos aquí otro periodo, ¿no es cierto? Marcado por el simbolismo de las acciones y no una reflexión en torno a esto. Entonces, nosotros tenemos que ayudarles a ellos. No es que creamos hábitos, no es que creamos esta autodisciplina para que ellos se perjudiquen. Más bien, cada uno de los niños en diferentes etapas de la vida, puede ser de niños, adolescentes, etcétera, nosotros necesitamos que estos niños tengan un periodo de hábitos. Así nosotros vamos pues trabajando en su pensamiento, en su control o en su autocontrol, vamos dándole importancia a las acciones que cada uno de estos realiza. No imagínense ustedes si nosotros no trabajaríamos con hábitos, con reglas, con normas, con límites. Entonces nos encontramos con chicos que son incapaces es decir, incapaces de controlar esa frustración. A veces ese es el problema que nosotros tenemos en los chicos ahora actualmente. No tienen esa capacidad para frustrarse y para salir y sobrellevar un problema. Entonces, todos estos estados que se van presentando en los pequeñitos es importante, ¿no es cierto? Tratar de que se desarrollen. El periodo de las operaciones intelectuales concretas en el niño, que comienza a analizar la información concienzudamente. Entonces, nosotros hablamos de operaciones concretas. Los niños deben, como ya decíamos en las primeras etapas, pues palpar, deben oler, deben tocar, deben experimentar, deben vivenciar este aprendizaje para que ellos pues tengan esas representaciones mentales y recuerden y tengan un aprendizaje adecuado. Cuando nosotros trabajamos estas operaciones concretas, ¿no es cierto? Si vamos a enseñarles, por ejemplo, ahora veo cada vez más que, por ejemplo, cuando vamos a enseñar las sumas, nosotros utilizamos la base 10. Entonces vamos enseñándoles y de esta forma, pues recuerden que hay chicos que, por ejemplo, pueden sumar en el papel con un papel y una hojita, pueden restar, pueden hacer cualquier operación matemática. Pero cuando nosotros trabajamos en esta parte con material concreto, se les complica mucho. ¿Y por qué se les complica mucho? Porque a veces es un poco más trabajo. Es mucho más fácil enseñarles así. Sí, es mucho más fácil. Pero el hecho de que nosotros utilicemos un material va a hacer que estos chicos aprendan más, experimenten más y su aprendizaje va a ser a largo plazo. Entonces muy Así es, importante. estimada. Así es, maestra, porque mira, yo también he trabajado con los niños sobre la motricidad fina en las manitos. Entonces, hay Ajá. niñitos que antes tenían asco a la goma, antes tenían asco a diferentes texturas, pero ahora ellos ya saben, entonces y ellos recién están en una guardería, o sea, en un CDI, o sea, ellos recién se transforman, tienen 2 añitos y son muy inteligentes y aprenden demasiado. Hay unos rápidos y otros hay que darle el nivel de dificultad con ayuda, pero lo logran. Claro que sí, muchas gracias Gaby por compartirnos tu experiencia y sí, realmente es así. Por ejemplo, como decíamos, ahora tenemos muchas dificultades con los niños. Tal vez tuvimos mucho tiempo dentro de la pandemia y a nivel escolar, pues hay muchísimas dificultades. Y como muy bien decía, a veces lo que nosotros llamamos integración sensorial es que, por ejemplo, ellos tocan goma o tocan algún elemento que sea como pegajoso o diferente al que ellos están acostumbrados
les puede generar una insatisfacción, pero poco a poco ellos van trabajando y el hecho de que ellos vayan percibiendo diferentes texturas, como ya veíamos, nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento, porque nosotros vamos a tener esa representación mental y pues ahí se produce el aprendizaje. Entonces, hay muchas situaciones. Claro que hay niños, por ejemplo, sobre todo los niños que tienen autismo, ¿cierto? Estos pequeñitos tienen mucha dificultad y el problema de ellos, por ejemplo, ellos tienen sus ideas muy claras, tienen sus ideas, tienen en su cabecita, pero lo difícil es expresar, entonces no pueden expresar. Y importante si nosotros trabajamos, por ejemplo, con los pequeñitos de 3 a 5 años, es donde más se dan las conductas inusuales en estos pequeños. Entonces, ahí tenemos que aprender, les voy a dar una técnica, pero que es infalible. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay niños que, por ejemplo, vienen los papás y nos dicen, pero es que sabe todo, pero es que es muy inteligente, pero no responde a su nombre. Entonces yo le digo, Alexandra, 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 una, dos, tres, cuatro veces. Si vemos que no hay esta respuesta al nombre, ¿no es cierto? Ya podemos darnos cuenta, pues, que este niño puede ser un candidato autista. En esta época aparecen lo que nosotros llamamos conductas atípicas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta etapa empiezan como a oler el cabello de los niños, empiezan a jalar el cabello, a veces van al baño, ¿no es cierto? Y empiezan, por eso les decía, hay cosas o reflejos en ellos que van a ser muy natural y eso les va a ayudar a desarrollar su pensamiento. Hay niños que van al baño, no pueden limpiarse y se manchan de popó y pueden, incluso hasta se pueden comer. No son niños malcriados, no son niños que no están aprendiendo, sino que algo está pasando en su cerebrito y no tienen esta capacidad, ¿no es cierto?, para percibir el mundo como nosotros percibimos. Entonces es importantísimo, importantísimo que nosotros conozcamos cada desarrollo o cada etapa del desarrollo y cómo nosotros podemos pues, desarrollar el pensamiento en estos chicos. Recuerden que valoramos a los estudiantes de acuerdo a cómo van aprendiendo ellos, ¿no es cierto? Entonces es importante. Si vemos que hay un aprendizaje, por más cortito que sea, hay que valorar todo esto que se da pues en estos pequeñitos. Y cuando nosotros ya vemos que ya están más jóvenes, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros vemos que esta persona pues está en la capacidad de hacer una inducción, de hacer una deducción, entonces ya tiene una capacidad de reflexión. Ya. Edwin, ¿me ibas a decir algo? Te escucho. ¿No? Ah, ya. Si me quieren preguntar algo o quieren aportar algo, no hay problema. Ustedes pueden activar su micrófono y con muchísimo gusto, pues podemos hacerlo. No se preocupen de ello. Ya, entonces, miren, el problema de nosotros cuando ya los chicos están jóvenes, tenemos un problema muy difícil, ¿no es cierto? Parece fácil que nosotros llevemos a tenerles a los jóvenes a una mentalidad crítica, a que sean reflexivos, tengan esta capacidad, pero realmente a veces no tienen esta capacidad para asociar cierta información. A veces no conocen mucho los significados, no conocen mucho diferentes perspectivas. Yo por eso les decía a ustedes, les voy a dar algunos conceptos de lo que es desarrollo del pensamiento, porque es importante que nosotros tengamos pues mucha información y en lo posible yo mismo voy construyendo en este caso, mi concepto y pues yo mismo voy construyendo mi conocimiento. Esto es los sesgos que a veces se dan en la educación, en nuestro sistema educativo, ¿no es cierto? A veces leemos, pero no estamos en la capacidad de analizar, no estamos en la capacidad de darnos cuenta que nuestro sistema educativo a veces tiene muchas fallas. Entonces, eh, yo sé que hacemos lo posible, yo sé que a veces trabajamos con muchos niños, pero sí tenemos que ayudarles a estos chicos a que sean reflexivos, a que desarrollen la motivación, a que desarrollen esa curiosidad por investigar, por aprender. Entonces, es importantísimo esto. Nosotros debemos tratar de que todo el conocimiento que nosotros les damos ya sea niños, jóvenes, adultos, pues tratemos de potenciar, ¿no es cierto?, de que este pensamiento sea un pensamiento crítico. Entonces, Es nosotros, ¿cómo como, llegamos?
Dígame, Gaby. Dicen, disculpe que le interrumpí. No, lo que pasa es que ahorita ha venido a mi mente, ¿no? De que, bueno, yo paso con mis niños, son 9 niños, ¿no? De 2 añitos, y la verdad es que sí, ellos necesitan de nosotros, porque al final nosotros pasamos de 8 a 5 con ellos, y los padres a veces no tienen tiempo totalmente, y eso yo digo que es donde más necesitan ellos, porque ellos necesitan conocer, saber, pero sí me da pena porque igual son la familia, pues es algo que uno dice, la familia también tiene que ser la primera escuela, pero lamentablemente ahora en estos tiempos ya no es así. Pero igual hay que dar lo mejor de uno, ¿no? Porque igual son como hijos de nosotros, les cambiamos, ellos ya aprenden, ya te miran si tú estás un poco molesta, ya hacen así, y ya aprenden. Entonces sí, o si no, están ahí tío, te dicen mami. Entonces hay tantas emociones encontradas en todo, tanto en el aprendizaje y tanto en cómo se desarrollan, y ya después van a la escuela sin miedo, y después de un tiempo que ya veas que ellos ya están más grandecitos. Entonces sí, son cositas que a uno le llega. Yo digo, lo mío fue ser enfermera, pero también me gustaban los niños y también me gustan los animalitos. Entonces ahorita estoy en tecnologado para lo que es estudiar para asistencia pedagógica. Entonces ahorita estoy dándole aquí y yo digo, quizás Dios me tiene aquí por algo. Igual yo digo, yo siempre quise tener 10 hijos, pero ya solo tengo un hijo. Entonces ahorita con mis niños tengo 9 hijos y un hijo, ya son 10. Gracias, Lisa. Claro. No, y tú has dicho algo muy importante, muy, muy importante, y no debemos olvidarnos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra profesión, ¿no es cierto? Es muy bonita nuestra profesión. Quizá a veces no sea la más, ¿cómo les puedo decir? No tenemos el estatus que deberíamos tener, pero es muy importante que lo que tú acabaste de decir. Nosotros, nuestros pequeñitos, pasan con nosotros mucho tiempo. ¿Qué es lo que nosotros debemos entrenar? Es la empatía, ¿no es cierto? Entonces, no, yo sé que es fácil decir, nos ponemos en el lugar de la otra persona, pero no, no es solo eso. Nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Como lo que tú decías, entender que ya las familias pues tienen que trabajar, porque si no trabajan no comen, y que estos pequeñitos van a pasar con nosotros todo el día. Entonces nosotros damos lo mejor que podemos y podemos tratar de trabajar con ellos, ¿no es cierto? Expresar, comunicar ideas, pensamientos, emociones. Ellos van a aprender mucho de nosotros. Entonces es fundamental que nosotros trabajemos esto y que tratemos, pues, como les decía, mantener esta mente abierta, entrenar la empatía para que podamos entender y comprender qué es lo que les está pasando a estos pequeñitos. Entonces, miren, como yo les digo, parece fácil ayudarles a mejorar su capacidad, parece fácil que nosotros podamos llevarles a un pensamiento crítico a los chicos, pero realmente ir creando ciertos conceptos, ir creando ciertas ideas, ciertas, en este caso, eh, yo les decía a ustedes, pues los objetivos que nosotros tenemos, por ejemplo, trabajemos con estos chicos de este desarrollo del pensamiento. Y pues recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿cómo lo entonces, no, nosotros, para que podamos desarrollar el pensamiento de todos, entonces es importante que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a trabajar, trabajemos no solo para un estudiante, sino trabajemos, perdón, ay, perdón, se me fue un poquito la voz. A ver, entonces continuamos, ¿no es cierto? Miren, nosotros hablábamos de que para que haya este desarrollo del pensamiento y les ayudemos a todos los chicos dentro de las aulas de clases, debemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo nosotros nos adaptamos? ¿No es cierto?
vamos a recordar un poquito de lo que nos dice Ausweg. Entonces, todos los materiales impresos son una de las mejores maneras de adquirir conocimientos, una vez que el proceso comienza a ser voluntario. Entonces, cuando los pequeñitos ya empiezan, por ejemplo, en el proceso de lectoescritura, y recuerden ustedes que una de las técnicas para trabajar, por ejemplo, con niños que tienen autismo, con niños que tienen TDAH, ¿no es cierto? Nosotros debemos imprimir, debemos tratar de estimular esta parte visual en los chiquillos. Yo sé que tenemos estilos de aprendizaje, unos pueden ser visuales, otros auditivos, otros kinestésicos, pero una de las mejores maneras cuando nosotros trabajamos con estos grupos de estudiantes es que nos adaptemos a las necesidades de estos. Hoy, perdón. Entonces, y así nosotros vamos a ir trabajando con todo el grupo. A veces el error que nosotros cometemos, ¿no es cierto?, es que cuando tenemos un niño con alguna necesidad educativa especial, estos chicos pueden desarrollar su pensamiento, sí lo pueden hacer, sí pueden hacer, pero necesitamos de muchas herramientas, pueden ser visual, pueden ser auditivas, pueden ser kinestésicas, pueden en este caso pues utilizar todos estos materiales. ¿Y quién se beneficia? Es todo el grupo en sí. A veces dejamos de lado a estos chicos, los aislamos, creamos muchos conflictos, muchas dificultades y no hacemos que este desarrollo del pensamiento pues se desarrolle, sino más bien se queda como estancado. Perdón, no aprendemos. Y este nivel de inteligencia, Así, como el así nivel es, de Licen. conocimiento. Así es, Licen, porque le quiero dar una, disculpe, ya, es porque, mire, yo hace tiempo, cuando yo todavía, bueno, todavía no terminaba mi colegio, yo le ayudé a una amiga mía que tenía 3 hijitos, que tiene 3 hijos, los cuales no se sacaban buenas notas en los colegios, en las escuelas. Entonces yo decía, algo pasa. Entonces bueno, yo no soy maestra, pero fui y les ayudé. Lo que hice fue hacerles como que yo les daba la prueba, la pizarra, les hacía pasar a la pizarra, como que eran, no tengas nervios, que no pasa nada, a la pizarra no pasa nada. Es una pizarra, le digo así, nos vamos a hacer esto. Y ellos pasaban. Luego les hacía como impresas de unas pruebas donde ellos daban y me entregaban las pruebas, gracias, como un juego interactivo. Y en inglés, lo que yo hacía era, como no sabía en inglés los colores, entonces yo, denme una caja de colores, le digo, denme, yo qué sé, así, unos crayones, yo decía así, denme unos crayones. Entonces yo digo, ya, y yo botaba en el piso así, ¡shua! Los botaba. A ver, quiero, capitán, mande que me traigan el color red, el color yellow, el color green, el color. Y ellos corrían, y así. Y después de un tiempo que ya dieron todos sus exámenes, eso era en cada materia. Después de un tiempo que dieron todos sus exámenes, me llamaron. Y yo le digo, ¿qué pasa, vecinos? ¿Qué pasa? Me dice, venga, Gaby, dice, venga un ratito, vecino. Y me pagaron $200 porque les enseñé a ellos. Digo, no, Claro. vecino, ¿cómo te va a creer eso? Le digo así, no, Gaby, dice, ellos sacaron buenas notas y todo están con buenas notas. Yo, en serio, qué bueno, pero yo no lo voy a aceptar. Me dice, no, Gaby. Entonces digo, no, mire, sabe que aquí con 100, usted cómprele comida a sus niños, y ahí si usted quiere darme 100, yo le cojo los 100 por toda esa semana. Le dije, sí, porque no me, y me dice, ya, no importa, ya, Gaby, que todos estaban contentos. Entonces, quiere decir que no hay una pedagogía buena en esos colegios, profesores que, bueno, yo no soy nadie para criticar, pero yo veo que hay niños que ya tienen miedo de entrar a una pizarra, hay niños que tienen miedo en muchos aspectos, pero uno tiene que ver, como usted dice, el problema, no aislarlo, sino ver el problema de ellos que tienen para que pasen su dificultad de aprendizaje. Eso quería compartir, Luis. Disculpe. Sí, Gaby, y muchas gracias, porque como nosotros mismos decimos o tú mismo dices, a veces no somos conscientes, ¿no es cierto?, de los procesos que utilizamos dentro de las aulas de clases. A veces nosotros no tomamos en cuenta esta parte. Todos los niños pueden aprender y eso es garantizado. Todos los niños, como a veces escuchamos en algún meme o en algo, en el internet, en cualquier lado, no aprendemos todos de la misma forma, tampoco al mismo tiempo, pero sí todos podemos aprender. Entonces,
hay que tener claro esto. Si, por ejemplo, yo no desarrollo el lenguaje en los chicos, no puedo desarrollar el pensamiento y está la falla. Porque, por ejemplo, nosotros queremos llegar a un pensamiento crítico y no estimulamos la parte del lenguaje, tanto en forma escrita como en la comunicación y para entender aquello. Recuerden que antes a nosotros, por ejemplo, en nuestra época nos decían, vamos a ver qué hicieron en las vacaciones, vamos a redactar qué hicimos. Entonces, cada uno escribía todo lo que íbamos realizando, leía, entendía a los compañeros todo lo que hacíamos. Parte del lenguaje, esta expresión escrita, esta expresión oral, se carece mucho en los niños. Y como yo les digo, cuando nosotros empezamos a estudiar el pensamiento, es importante el lenguaje, es parte, es una temática importantísima en el desarrollo del pensamiento. Entonces, nosotros cuando los pequeñitos, ¿no es cierto?, se encuentran en la escuela, hay necesidades para que estos niños se comuniquen. Por lo general nosotros llegamos a clases y le damos la clase y no les permitimos que haya esta comunicación desde pequeñitos, ¿no es cierto? Desde que ellos tienen 2, 3 años, desde que empieza ya a desarrollarse el lenguaje, nosotros debemos hacer que estos niños tengan una necesidad para que se comunique con el amigo, tengan una necesidad para que se comunique con la profesora, con las personas que se encuentran en su entorno. De esta manera, estos primeros pensamientos que ellos están generando van a convertirse pues en algo importante, en algo fundamental a nivel posterior. Entonces, ¿cómo llegamos a un lenguaje crítico si no desarrollamos esto? Nos saltamos procesos y queremos que cuando lleguen a la universidad ellos van a decir, vamos a ver esto. Y ese es el error que a veces cometemos en nuestro sistema educativo. Entonces, es importante conocer qué sienten, cómo están, qué piensan, muchas cosas, ¿no es cierto? Es importantísimo. La primera comunicación de nosotros es el lenguaje. Y ustedes, como les decía, el lenguaje está conectado netamente a nuestro nivel intelectual, a nuestra inteligencia. Entonces, si estos pequeños carecen de esta vía importante, y entonces ahí empiezan incluso a carecer de estas relaciones interpersonales, a carecer de comunicarse con la otra persona, de tratar de socializar, ¿no es cierto? Y ahí están pues las habilidades sociales, estos niños también, algunos de ellos carecen dentro de las aulas de estas habilidades. Y no hacemos pues que estos primeros signos, si yo tengo un niño que es muy tímido, que tiene dificultad para, como nos decía Gaby, para pararse al frente de la pizarra y expresar lo que él siente, no será una lección, pararse al frente y hablar en frente de sus compañeros. Si yo veo que este niño está presentando esta dificultad, si yo veo que un niño es como un poquito tímido, un poquito introvertido, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer que este niño pueda comunicarse mejor, claro que sí. Nosotros ya con estos pequeños signos que vamos viendo, vamos a irle ayudando a este niño para que él se pueda comunicar mejor, para que él pueda pararse, pueda expresarse delante del grupo de sus pares o de sus compañeros. Entonces es necesario. No le tomamos muy en cuenta el lenguaje. Pero miren ustedes, la mayoría de chicos, por ejemplo, que llegan a mi consulta, tienen TDAH, tienen problemas de atención, tienen problemas de hiperactividad, y estos niños están relacionados mucho con el lenguaje, entonces tienen dificultad para pronunciar la L, le confunden con la L, y de cierta forma, ahí nosotros nos vamos dando cuenta que a través del lenguaje se va desarrollando nuestra inteligencia. Entonces, el lenguaje es la capacidad, acuérdense, la vía de comunicación más importante de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos transmitir nuestras ideas? Por medio de nuestro lenguaje, por medio de nuestra expresión escrita. Entonces, para que yo me pueda comunicar de manera efectiva, ¿qué nos falta en nuestro sistema educativo? Ponerle más énfasis en que se desarrolle esta habilidad. Y así nosotros podemos ver que estos chicos, a medida que van creciendo, ¿no es cierto?, pues van a irse destacando y se van a destacar, por ejemplo, en expresar las ideas que ellos tienen, ¿no es cierto?, en tratar de escuchar también, porque recuerden que no solamente tienen que aprender a hablar, a expresar, también tengo que tener una escucha activa. Entonces también estos chicos deben comprender
el mensaje que la otra persona quiere decir. Ya digo, parece muy fácil, pero si nosotros trabajamos dentro de las aulas, no es tan fácil, porque nosotros a veces solo beneficiamos cierta información de algunos chicos y cierta información de otros, a veces no beneficiamos, a veces cortamos esas ideas, aunque parezcan incoherentes, aunque no guarden relación, no nos paramos a entender qué es lo que le pasa a este chico y por qué está dando una respuesta que tal vez no sale adecuada, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros cuando hablamos del lenguaje, pueda construir un discurso. Entonces, de esta forma vamos a ir trabajando en el pensamiento, ¿no es cierto? Y vamos a tener esta relación. Entonces, aquí, cuando nosotros leemos, debemos comprender estos textos escritos. Son procesos de adquisición del conocimiento. Este proceso de lectura, de comprensión lectora, también parece muy fácil que yo tenga que leer un libro y al final solamente conteste lo que dicen las preguntas. No nos paramos, no nos detenemos en explicarles bien a estos chicos esta microestructura y macroestructura, esta técnica de comprensión lectora, ¿no es cierto? En este caso, pues se va construyendo. ¿Se puede ir construyendo dentro de las aulas de clase? Sí. Entonces, ¿cómo yo trabajo la microestructura dentro de las aulas de clases? Vamos viendo que se refiere a la comprensión de palabras y a las proposiciones individuales que forman cada texto. Entonces, a veces no utilizamos la técnica adecuada para leer. Nosotros para poder comprender la técnica es que yo lea cualquier texto a vuelo de pájaro, ¿no es cierto? Abuelo de pájaro quiere decir que yo lea muy rápido, muy rápido, muy rápido, y después voy deteniéndome en cada párrafo, voy tratando de parafrasear, tratando de querer entender lo que dice cada texto o cada párrafo de acuerdo a mi lenguaje, a mi comprensión. Entonces, no es tan fácil vincular una lectura con una comprensión, con un análisis y con una reflexión. Y aparte de ello, tratar de motivar para que estos chicos pues investiguen cada vez más y lleguen a desarrollarse de esta forma. Nosotros, en este caso, ¿no es cierto?, podemos hacer esto para desarrollar esta microestructura. Cuando hablamos de macroestructura, nosotros ya vamos viendo cómo cuando leemos un libro, ¿cierto? La comprensión de todas, ya sea la historia, ya sea la novela, cualquier aprendizaje que nosotros vayamos viendo nos va a permitir desarrollar. Pero miren ustedes, otro beneficio, cuando nosotros hablamos de pensamiento, cuando nosotros hablamos de lectura, es importante que esta lectura, ustedes recuerden que es una de las herramientas más importantes, ¿no es cierto? Y debemos cada vez más ir como buscando esa perfección. Debemos ir alimentando el vocabulario, las expresiones corporales en las personas. Cuando yo voy desarrollando estas habilidades, le estoy ayudando a desarrollar el pensamiento a estos chicos. Entonces, miren ustedes, a veces nosotros leemos algún texto, hay palabras que los pequeñitos, los adolescentes, los adultos no van comprendiendo, entonces no va a darse el aprendizaje. Cuando yo voy a ver un texto, yo les decía, abuelo de pájaro, pues leo rapidísimo todo el texto, vamos viendo qué significa cada palabra, vamos tratando de llevarle a esta comprensión, porque si yo dentro de un párrafo no comprendo una palabra, pues se puede distorsionar el mensaje, se puede distorsionar la idea y ahí carecemos de esta comprensión, no va a haber reflexión y no va a haber razonamiento. Entonces, no es algo tan fácil, ¿no es cierto? Coger, leer, entender, no, hay que ir poco a poco. La lectura se debe disfrutar, la lectura debe ser despacio, la lectura debe entenderse. Si no, no nos va a servir y ese es el problema. Leemos, no comprendemos, leemos, no comprendemos y esto se va hasta nuestros estudiantes en una etapa adulta. Cuando nosotros hacemos esto, estamos desarrollando habilidades cognitivas, pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? Estamos ayudándole a las personas a que mediante una lectura aumente su conocimiento, se incremente esto. Entonces, así de esta manera, pues él va a ir comprendiendo todo lo que le pasa en su entorno. Vamos a ser capaces incluso de solucionar dificultades o problemas que nosotros encontremos
dentro de nuestro contexto. Entonces, la lectura no debe ser obligatoria, ¿cierto? Hay muchos estudios cuando nosotros vemos que la lectura es obligatoria, pues los chicos no disfrutan, los chicos no desarrollan este pensamiento como nosotros quisiéramos, pero sí podemos estimular, sí podemos hacer que sea algo interesante la lectura. Recuerden que cuando van leyendo, van creando en su imaginación estas representaciones mentales que nosotros decíamos antes. Entonces, va a desarrollarse la mente, va a tener mejor capacidad, claro que sí. Si hay un niño que puede leer bien, ¿no es cierto? Pues este niño va a comprender perfectamente matemáticas, porque recuerden que para matemáticas nosotros tenemos ciertos procesos, y si nosotros leemos bien, no va a tener problema en matemáticas. ¿Cuál es el problema en la actualidad? ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro sistema educativo desde hace años? Que no le damos la importancia. ¿Tenemos planes lectores dentro de las aulas de clases? Sí. Tenemos libros que a veces son impuestos, a veces ni siquiera son libros que leemos los docentes y tratamos de ver si los chicos van a comprender, si tienen 8, 15, 16 años, si son aptos para la edad de ellos. En muy pocos casos tal vez el profesor lo lea, vea, comprenda, analice, razone y reflexione de esta lectura, y ahí les podemos dar a nuestros estudiantes. No hacemos esto, entonces, si nosotros no somos cultos, si nosotros no leemos, si nosotros no argumentamos todos estos aprendizajes, ¿cómo pretendemos que nuestros estudiantes lo hagan? Entonces hay que empezar por nosotros, hay que tratar de permitirnos sentir, hay que tratarnos. Recuerden que la lectura es importantísima. La lectura baja nuestros niveles de ansiedad, la lectura baja nuestros niveles en este caso, de estrés. Entonces es importante, pero cuando nosotros hacemos que la lectura vaya trabajando y vaya abriéndonos esta mente, es muy importante. Nosotros, pues, los psicólogos consideramos que parte de la lectura viene a ser, ¿no es cierto? En este caso, pues, cuando hay chicos que tienen alguna discapacidad mental, vamos a encontrarnos este problema. Van a tener dificultad para comprender, reflexionar, para razonar, para analizar. Entonces, como les decía, cada vez que encontremos una dificultad en alguno de nuestros estudiantes, debemos tratar de ayudarles a todos. Así no le aislamos, así no le sacamos no se siente excluido dentro del grupo, porque ese es el problema. A veces no trabajamos para estos chicos, entonces la exclusión es también una forma de maltrato, pero hacemos esto, sí, o sea, todavía nos falta mucho llegar a ser muy empáticos, comprender y analizar que estos niños pueden sufrir alguna dificultad y que es importante que nosotros, como pasamos la mayoría del tiempo, tratemos de ayudarles. Sí se puede ayudarles. Todos los niños, a pesar de la dificultad que tengan, tienen siempre habilidades, tienen siempre capacidad. Quizá, por ejemplo, no pueden ser buenos para matemáticas, pero pueden tener una capacidad excelente para el deporte. Entonces tenemos que ir tratando de ir por esa parte, ¿no es cierto? Debemos tratar de ayudarles a ejercitar la atención, debemos tratar de ayudarles la Es atención, la como, concentración. es como, estimada maestra, es como cuando una vez mandaron en el grupo de padres de familia, mandaron a decir que sí, que mi hijo no es tan buen alumno, que él no le ha ido bien, que bueno, que el otro le fue bien. Entonces yo le mandé un mensaje y yo le dije, mamita, cada uno tiene capacidad especial. Quizás su hijo no es bueno para matemáticas, pero es bueno para otra cosa. Entonces no digas sí, porque todos los niños son inteligentes. Yo no mandé un mensaje y ahí todos me pusieron así, nomás con el dedito así, porque es verdad, o sea, a veces no hay como discriminar, porque quizás a uno le encante dibujar y al otro no dibuja y le gusten las matemáticas. Claro, y nuestro pensamiento se va desarrollando de cualquier forma. Entonces, la intención es que este pensamiento que tienen los pequeñitos se vaya desarrollando. Pero miren ustedes, cuando nosotros ejercitamos, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca, por ejemplo, o qué nos toma a nosotros 5 minutos de ejercicio, de concentración, de atención, en este caso, de capacidad, de esta capacidad para ayudarles a estos chicos? Entonces, nosotros, por ejemplo, hay técnicas, miles de técnicas de mindfulness que a nosotros nos ayuda mucho dentro de las aulas de clases. Entonces, una de las más conocidas, por ejemplo, que nosotros hacemos una campanita, ¿no es cierto? Pero todo debe ser en absoluto silencio
a veces podemos poner una musiquita suave y ellos tienen que tener la capacidad de escuchar, ¿no es cierto? Porque lo difícil de ahora es escuchar. Si ustedes van a las aulas de clases, todo el mundo no tiene capacidad. Entonces, miren lo importante que es para que este desarrollo del pensamiento sea lo más óptimo. Entonces, yo puedo llegar con una campanita, a veces hace como esa vibración, entonces ellos tienen que ir aprendiendo a escuchar, a calmarse, y así nosotros podemos ir trabajando nuestra atención. Podemos ir trabajando, en este caso, la concentración. Con ese pequeño ejercicio que yo realice 3 minutos todos los días, estoy trabajando atención y concentración. ¿Y cuál es la dificultad ahora con las tablets, con las pantallas, con los juegos? ¿No es cierto? Esto. Entonces, como están tan inmersos en este mundo de la tecnología, la dificultad ahora en las aulas de clases es eso. No tienen capacidad para concentrarse, no tienen capacidad pues para atender lo que nosotros estamos diciendo, son muy dispersos y mientras nosotros hablamos, pues entienden la mitad o entienden el final, pero el centro, lo más importante, no comprende. Entonces, miren, debemos tratar de ayudarles a esto, sí, sí hay que ayudarles. Entonces, la lectura también nos ayuda a nosotros a mejorar la atención, concentración. Miren ustedes tantos beneficios de la lectura. Entonces, no podemos hacerlo a la ligera. Una lectura a la ligera no es un aprendizaje y no vamos a desarrollar habilidades cognitivas en los chicos. Entonces, nosotros tenemos que ir dándoles a ellos diferentes escenarios, ¿no es cierto? En la vida, incluso si yo voy leyendo, entonces puedo hacer que ese escenario de lo que yo estoy leyendo lo traigo a la vida real. Y voy viendo cómo se puede solucionar un conflicto. Voy haciendo que estos chicos pues tengan aportes, tengan experiencias, se vayan aconsejando los unos con los otros. Entonces, tal vez podemos hacerlo esto. Yo estoy segura que sí lo hacen, pero tal vez no lo hacemos con frecuencia. Entonces, ya les digo, es importantísimo. El lenguaje desarrolla muchas habilidades cognitivas y para que yo pueda desarrollar el pensamiento en estos chicos, acuérdense, el lenguaje está relacionado, ¿no es cierto?, con la inteligencia. Entonces, ¿cuál es el aspecto más importante como habilidad cognitiva? El lenguaje me va a ayudar a desarrollar mi pensamiento y me va a ayudar a ser más inteligente. Entonces, las personas que, por ejemplo, presentan un problema del lenguaje, como les decía, presentan, no hablan adecuadamente, tienen dificultades para pronunciar ciertas palabras. Van estos chicos a lo que viene a ser el proceso de lectoescritura, como escuchan, van a hablar, van a escribir, van a leer y el problema ya se hace más grande. Entonces, hay que ir corrigiendo. Si nosotros vemos dificultades en los chicos, pues hay que buscar o hay que referir a un especialista para que le ayude a mejorar. ¿Por qué? Porque el desarrollo intelectual de este niño, si no adquiere una pronunciación adecuada, si no adquiere un lenguaje propicio, pues va a tener diferentes o dificultades cognitivas. No se va a producir el aprendizaje. Claro que no. Entonces, cuando nosotros detectemos esto dentro de nuestras aulas de clases, nosotros tenemos que ir trabajando esto. Yo les decía a ustedes, un lenguaje o una lectura reflexiva es importante porque yo le estoy enseñando a él un modo de pensar. Yo le estoy enseñando a él a tomar conciencia de lo que está realizando, al generar una idea propia, ¿no es cierto? Entonces, que no sea una idea que dice el amiguito, que dice por aquí, sino más bien que esa idea sea propia. Entonces, ahí yo le estoy ayudando a reflexionar. Entonces, yo sé que la mente es muy abstracta. Yo sé que nosotros vamos a tener muchas ideas, ¿no es cierto? Ya les digo, a veces los chicos o los chiquillos o los jóvenes hacemos una pregunta y no tenemos una coherencia. Y ahí está, no solo se ven adultos. Me imagino que ustedes sí vieron el debate, ¿no es cierto? Miren ustedes la dificultad que tuvieron nuestros candidatos a la presidencia. Yo me reía porque decía, ¿cómo es posible que un candidato presidencial no tenga esta capacidad de responder una pregunta tan sencilla como la que nosotros veíamos a nivel nacional? Miren ustedes. Entonces, nosotros, ¿qué nos damos cuenta? Nuestro sistema educativo necesita un cambio, pero urgente. Sí necesita un cambio urgente.
Muchos de ellos incluso eran preparados, creo que son profesionales. Entonces, pero no tuvieron esta capacidad de comprender, de razonar. Fue, creo que fue muy vergonzoso. Y alguna respuesta que digamos un poco coherente, era el candidato Novoa, un poco coherente a las preguntas. Pero el resto, déjenme decirle que nos dejó mucho que desear su desarrollo del pensamiento de estos candidatos. Entonces, miren ustedes, nosotros Sí, no se debemos, desempeñaron bien. para nada, fue muy gracioso incluso. Habían preguntas claras, precisas, concisas, y parecía que ellos estaban en las nubes y contestaban cualquier otra barbaridad que, Licenciada, que ya digo fue, dime Fabiola. buenas noches. De pronto Muy usted buenas en noches. el nivel académico que tiene, pues dice, me dio risa y se podría pensar que por eso pudo discernir la situación que se dio allí. Pero le digo que eso estuvo en la comprensión de toda la población, de gente sin estudio, sin preparación, se dio cuenta de esa falla garrafal de toda esta gente que penosamente aspira a representarnos en el más alto nivel de representación de un país. Ya desde el que vende ahí en la plaza, que no son gente que te llegaron al bachillerato o a la básica superior y no más. Y mucha gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de ir a estos espacios percibió esa situación, porque más claro de ahí no podía ser. Y todo el mundo lo entendió de que penosamente, ay, qué estrés estar mirando a esta gente. Ya, entonces eso, para entender de Claro, que en todos los niveles intelectuales, académicos, la gente estuvo en condiciones y en capacidad de entender que ellos no están preparados para representarnos. Ajá. claro que Entonces, eso sí, me quería Fabiola. comentar. Muchísimas gracias, Fabiola, y tienes Ya. toda la razón. Miren, a pesar, ¿no es cierto?, de cualquier nivel académico que nosotros tengamos, nos dimos cuenta de esa dificultad. Pero, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo percibo más allá? No solo son los candidatos, a nivel, ¿no es cierto?, a nivel general, nosotros no trabajamos con mejorar estas prácticas, no trabajamos con mejorar estos ejercicios mentales que podemos incorporarlos en nuestras aulas de clases, pero por supuesto, pero ya les digo, nosotros cómo podemos desarrollarlos, no es que yo, por ejemplo, en un año ya trabajo con mis pequeñitos y ya desarrollo el pensamiento crítico. Es un trabajo a largo plazo, es un trabajo acumulativo, es un trabajo que nos damos cuenta. Y yo lo que percibo es que no solo son los candidatos, sino es a nivel general. Nos falta mucho trabajar en lo que yo les digo a ustedes, el lenguaje. Lenguaje, expreso mis ideas y tengo pues esa adquisición de los conocimientos y desarrollo mi inteligencia. Así de fácil. Por eso para mí es muy importante, importantísimo que dentro de las aulas de clases nosotros tratemos de desarrollar esto, tratemos de trabajar, que no lo tomemos como que solo vamos a leer o solo matemáticas es importante o solamente pues alguna otra asignatura es importante, sino más bien que tratemos, ¿no es cierto?, de llevarles a los chicos a que analicen, a que sinteticen, a que yo les decía, pues trabajemos en los pequeñitos de esta parte de la imaginación, que seamos más creativos, que seamos en este caso, pues no es fácil que nosotros tengamos un pensamiento creativo. A veces los chicos tienen soluciones a problemas, soluciones originales, soluciones que ellos pueden ser únicas, ¿no es cierto? Esas ideas únicas que nos dan, pero a veces nosotros mismos decimos, no, puede ser que tu solución o tu solución al problema que nosotros estamos hablando no sea la más adecuada, pero si es única, pero si es original, estamos hablando de creatividad. Entonces, a veces coartamos este principio de creatividad cuando son pequeños. A veces ellos aprenden de los pequeñitos, tienen esta imaginación muy grande, muy amplia, y a veces les cortamos. Nosotros, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando un niño me pregunta a mí, por ejemplo, ¿por qué ahorita es de noche? Y nosotros le damos una explicación, sí, ahorita es de noche, porque esto, una explicación tan técnica,
Cuando un niño a mí me pregunta, es porque ya tiene la respuesta. Entonces, si me dice, ¿por qué ahorita es de noche? Entonces, ¿por qué crees tú? Siempre que un niño nos pregunta, la mayoría de veces ya tienen la respuesta. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cuando están, sobre todo, ¿por qué? En la etapa del por qué, nosotros al darle la respuesta, acabamos con su creatividad, acabamos con su imaginación, acabamos con sus ideas. Entonces, recuerden lo que les digo. Cada vez que un niño me pregunte, ya tiene la respuesta. Entonces, tratemos de dejar que ellos nos expresen también. Así la respuesta se. Entonces, miren, ¿es posible que nosotros pues podamos desarrollar todo esto? Claro que sí. Nosotros habitualmente, pues las maestras y quienes estamos en el sistema educativo, somos muy creativos, demasiado creativos. Si yo ahorita les doy un papel periódico a ustedes y les dejo volar la idea y cada uno me dice, por ejemplo, ¿para qué podría utilizar una hojita de papel periódico? Yo que cada uno de ustedes me va a decir tantísimo, pero entonces eso es lo que debemos dejar, ¿no es cierto? Que nos den ideas, que sean originales, que sean creativas dentro de las aulas de clases. Y yo a ustedes les decía, por ejemplo, es importante que nosotros trabajemos en este pensamiento inductivo, es decir, de lo particular, ¿no es cierto?, a lo general. Entonces, es importante tratar de partir desde ahí. Entonces, por ejemplo, digamos, a veces un niño me decía el otro día, mi perro tiene pulgas. Todos los perros tienen pulgas, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que este perrito, ¿no es cierto? Ahí hablamos de lo particular a lo general, pero yo tengo que tratar de explicarle, de que él entienda, de que él comprenda de que su perro tiene pulgas, pero no todos los perros tienen pulgas. Entonces, que hay distintos perros que están bien o que no lo tienen, y ahí le puedo dar alguna otra explicación. Pero debemos tratar de ayudarles en este pensamiento inductivo. Y también en el pensamiento deductivo. Es, por ejemplo, nosotros, ¿no es cierto? Espero que aquí no haya nadie de color negro. No sé si por ahí hay, pero solamente es un ejemplo, no se vayan a enojar. Es lo que nosotros de lo particular a lo general. ¿Qué tal? Yo soy afroecuatoriana, doctora, pero yo voy a entender lo que usted quiere explicar. Yo solo les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros o de lo que yo veo. Por ejemplo, nosotros vamos de lo particular a lo general. Puede ser que en algún momento alguien nos robó y justo tenía un test de color negro. Y vamos por la calle, vemos a alguna persona de color negro y nosotros pensamos que nos va a robar. Entonces, ese pensamiento, ¿no es cierto?, inductivo de lo particular a lo general, tenemos que hacer que estos chicos de este pensamiento pues se convierta en deductivo. No todas las personas que, por ejemplo, son de raza negra nos van a robar. Claro que no. Si hay personas más inteligentes que nosotros, hay deportistas, hay empresarios, hay muchas personas y vamos a encontrar pues en todo lado, pero es importantísimo que esto trabajemos dentro de las aulas de clases, porque ahí vienen los prejuicios, ahí viene la discriminación, ¿no es cierto? Y a veces nosotros mismos ayudamos a ello. Entonces, ¿tiene alguna dificultad algún niño, alguna niña? Y a veces nosotros mismos como maestros tratamos de resaltar esto y pues les vamos perjudicando. Entonces, es importante. Y cuando Claro, y no solo también en lo que es la raza, sino en la ropa. Puede ser que hasta sea uno bien vestido y nos la robe. Y uno o puede piense ser que un el otro. tatuado, ¿no es cierto? Puede ser que Ujú. tenga muchos tatuajes y nosotros decimos, Y pero decimos todos que los de los tatuajes son malos. Falso. Son falso. pensamientos erróneos. Entonces, solo era un ejemplo. No era para que lo tomen, pero No, era un claro. ejemplo para que nosotros comprendamos. Gracias, mi Gaby. Entonces, miren, nosotros, ¿qué debemos hacer? Que ese pensamiento inductivo que va de lo particular a lo general, ¿no es cierto?, trate de aterrizar a esta persona y pues se convierte en un pensamiento deductivo, que se convierte en un pensamiento lógico, que puede inferir, que pueda tener una conclusión, que pueda tener una premisa. Entonces, ¿por qué? ¿No es cierto? Yo les decía, todas las personas que tienen tatuajes son drogadictos, son malos. No, mentira, falso, no es así. Entonces, ¿cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi premisa? ¿Cuál es mi conocimiento? Ahí está mi parte deductiva, ahí está la lógica. Entonces, ahí es cuando yo trato de sacarles esas ideas a los chicos y trato de incrementar, que tengan una mente abierta, ¿no es cierto?
Es importantísimo esto. Ya les digo, parece fácil llegar a esto, pero nosotros dentro de las aulas, al a la primera burla, hay que tratar de corregir eso inmediatamente para que pues no se vaya dando estos pensamientos que a veces son muy erróneos. Y de esta forma vamos a llegar a un pensamiento crítico. Entonces, miren ustedes, todo lo que se diga en el aula de clases, todas las ideas que los chicos digan, nosotros tenemos que tener esta capacidad de reflexionar, de analizar y de dar una respuesta adecuada. No podemos permitir que a veces se dé, como les digo, algún pensamiento pues, de forma inductiva. Ese pensamiento inductivo lo llevamos a la lógica y lo convertimos en deductivo. Nosotros vamos a ver múltiples interpretaciones de los chicos. Entonces, es importante que estos malos entendidos los llevemos pues a una corrección. Dicho esto, ¿no es cierto? Nosotros pues hablamos de ciertas áreas, de ciertas asignaturas que sí nos hacen aterrizar. Por ejemplo, nosotros, si hablamos de ciencias naturales, ¿cuántos huesos o algún órgano de nuestro cuerpo? No podemos en este caso, pues, cambiar eso, no podemos cambiar esa teoría. Las conclusiones son objetivas, las conclusiones son cerradas. Entonces, de esa misma forma, tenemos que ir tratando de llevarles a eso a los chicos. Entonces, miren ustedes, cómo nosotros podemos ayudarles, pues, a estos pequeñitos en todo este proceso. Y vamos a revisar, ¿no es cierto? Miren la importancia, parecía que la lectura y el lenguaje no era tan importante para desarrollarle el pensamiento crítico. Vamos dándonos cuenta que sí. Vygotsky, ¿no es cierto? Todos le conocemos a Vygotsky, pues él nos da múltiples etapas o formas. Y él tenía la certeza de que los niños van aprendiendo en su función, ¿no es cierto? Aprendiendo de acuerdo a su función y a su interacción social. Entonces, ¿estamos de acuerdo en ello? Claro que sí, porque ya veíamos nosotros que para podernos comunicar, nuestra primera vía, esa primera vía de comunicación es el lenguaje. Y para que yo pueda tener esta interacción social, claro que tengo que tener desarrollado el lenguaje. Si no, ahí tenemos la carencia de habilidades sociales y no vamos a socializar pues con los compañeros, vamos a tener dificultades. Entonces, al momento que yo no exprese, ya sea de manera oral, no exprese de manera corporal, no exprese de manera escrita mis ideas, ¿no es cierto? No voy a tener esas senso-percepciones desarrolladas, no voy a tener las representaciones, las imágenes que nosotros decíamos, y pues a nivel mental no se va a desarrollar óptimamente. Entonces, miren, ¿influye mucho la sociedad y el entorno? Claro que sí, influye muchísimo, ¿no es cierto? ¿Dónde yo me desenvuelvo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo es mi entorno? Si nosotros nos criamos pues en un entorno donde en este caso hay delincuencia y eso es normal, quizá esa persona va a realizar lo mismo o va a resultar todo lo contrario. Él no quiere saber absolutamente nada y quiere cambiar. Entonces depende mucho, mucho, mucho de nosotros somos seres sociales. Entonces, al ser un ser social, nosotros tenemos esa importancia de nuestros amigos, de nuestra familia y de las personas que nos rodean, que estén cercanos a nosotros para mantenernos en un equilibrio emocional. Entonces, es importantísimo. Cuando los niños nacen, ¿no es cierto? Va a depender mucho de la cultura, del entorno, pues ya nosotros decíamos, pues va a depender mucho de las creencias, depende mucho, por ejemplo, de los valores que las personas tengan, de la calidad moral que estas personas tengan. Todo esto va a influenciar a este individuo, claro que sí. Entonces va a desarrollar algunas habilidades cognitivas, mientras que otras pues nunca van a tener relevancia. Entonces, miren, nosotros ahora pues vamos viendo, ¿no es cierto? Cómo se va construyendo en este caso, pues, no sé si ustedes vieron ya la película de la Barbie. Yo veía ciertos extractos. Sí, yo sí vi. Ya, yo vi ciertos extractos, no terminé de ver, pero claro, uno va analizando, uno va viendo, uno va tratando de razonar qué es lo que nos quieren decir. Y claro, algunos pueden decir, bueno, Ken primeramente, no, ahí no pinta nada, ¿no es cierto? Y es lo que estamos viendo ahora.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo hacía referencia a un extracto que veía de la película con lo que nosotros vivimos actualmente en las redes sociales. Entonces, yo, según lo que vi, creo que se refiere más a Instagram. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Actualmente nosotros vemos fotografías con personas felices, vemos fotografías de comida, vemos fotografías de viaje, todos felices, y nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Algunos de los jóvenes van creyendo que todo lo que vemos en fotografías, todo lo que vemos en Facebook, todas esas fotos felices, toda esa comida, que todos nos encontramos felices, emocionados, pues muy contentos, esa es la vida real. Entonces nos damos cuenta de que no es nuestra vida real. Pero miren cómo influye, ¿no es cierto? Por ejemplo, dónde yo me desenvuelvo. Entonces, ya en ese contexto de la película de Barbie, nosotros podemos ver eso. Entonces, estamos viviendo un mundo tan superficial y el desarrollo del pensamiento no se va dando. O sea, pensamos que eso es real, que todas las fotografías tiene una vida perfecta, la persona que más fotos pone, la persona que más feliz o sonríe más en las fotografías, pues nos damos cuenta que al final todas estas tendencias que se vienen dando no están aportando al desarrollo intelectual. Entonces, miren, es importante que los jóvenes, sobre todo, en los adolescentes, tratemos de distinguir estas tendencias que actualmente tenemos, las redes sociales, y que tratemos de sacar esta perspectiva egocéntrica que ellos tienen. Porque ahora pensamos solamente en que yo esté bien, en que yo esté, si me saco una foto y yo estoy bien, pues la publico, no me importa el resto. Si yo estoy comiendo, pues la publico, no me importa si las otras personas no tienen que comer. Entonces vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo va apareciendo y cómo influencia actualmente en nuestra vida estas redes sociales, cómo influencia actualmente la familia, cómo influencia nuestras creencias, nuestros valores. Incluso puede ver, dicen, incluso puede ver que hay muchas frustraciones en lo que son los adolescentes. Por eso también la bulimia, la anorexia, hay muchos factores que atraviesan en esa situación. O sea, uno lo puede ver de una diferente mente como una película, pero realmente estamos siendo objetos del mundo y no de lo que realmente nosotros necesitamos para ejercer algo bueno para el mundo, no que el mundo nos haga a nosotros. Claro, y ahí está nuestro pensamiento crítico, Gaby. Entonces tenemos que ayudarles a pensar a estos chicos que no todo lo que vemos es lo real, no todo lo que vemos es cierto. Entonces, no lo que vemos en las redes sociales es verdad, no es verdad. A veces nosotros carecemos de cierta, no sé, carecemos de afecto y mostramos que somos muy queridos, que queremos mucho a las otras personas. Miren ustedes, es que hay miles de ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, esto, sobre todo, esta influencia de las redes sociales en los adolescentes, hay que sí hacerles aterrizar un poquito, sí hay que sí hacerles comprender de que no todo lo que se ve ahí es. Ustedes recordarán que hace muy poco tiempo, pues, le asesinaron a esta chica, a esta abogada Bernal. Ella compartía fotografías con su esposo, con su pareja, que le amaban, que eran perfectos, y miren cómo terminó. Entonces, más allá de las redes sociales, más allá de Instagram, más allá de Facebook, más allá de todas las redes sociales que utilizamos, no es verdad. Entonces, esto se debe hablar con los chicos, pues claro que sí. Hay chicos muy vulnerables, hay chicos que juegan en línea, hay miles de dificultades. Entonces tenemos que, y miren cómo nosotros vamos desarrollando, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que esta información, toda esta información que les decimos, pues va a llegar a un conocimiento y de esta forma. Lo importante es que vayan construyendo ese pensamiento lógico, ese pensamiento crítico, para que este chico, tanto a nivel físico, a nivel social, emocional, se desenvuelva de la mejor manera. Entonces, ¿voy a desarrollar habilidades cognitivas? Sí, ¿no es cierto? Hay miles de ejemplos, miles de cosas que podemos trabajar y que podemos ayudarles a desarrollar en el aula de clases, mientras que otras nunca tengan relevancia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo que en cada etapa de los niños, pues cada de una de ellas van a ir careciendo de ciertas cosas, van a ir ayudándonos a desarrollar. Yo creo que vamos a terminar. Déjenme revisar un poquito de las etapas, ¿no es cierto?, que hablaba Piaget, y yo creo que con eso sí llegamos a ver, y con eso pues finalizaríamos. Déjenme únicamente revisar. ¿Tienen Sí, alguna sí. pregunta?
¿Tienen algún aporte? ¿Tienen Sí, también depende, como estábamos hablando, Licen, sobre la situación que estamos pasando, ¿no? En lo que son redes sociales. También depende de los padres. Los padres también tienen que en algún momento decirles no en algo que no. Hay momentos que se dice sí, pero hay momentos que se dice no, para que ellos aprendan también a ver la realidad o aprendan a palpar, hacerse un arroz cuando ya son a medios adolescentes, porque en la adolescencia está muy demasiado, eso está demasiado, tú no le puedes decir nada porque ellos salen más y aún más que vienen las redes, eso carga las redes, cargan muchas cosas malas, entonces ahí es donde uno como padre dice, no, sí, pero si no, esta vez no, esta vez sí, porque es verdad, la realidad, ahorita todos estamos pasando momentos críticos y aún más, o sea, yo sé que otros podrán estar mejor, pero haciendo cosas que no es que juzgue, pero no es que no están bien. Si algunos tienen zapatos de marca y los otros ya comienzan, ay, yo me compré esto, y ahí viene la revolución de las redes, ay, yo cómprate uno, cómprate. Pero bueno, en ese sentido refleja mucho lo que somos los padres. Porque en mi caso, bueno, yo tengo un hijo de 14 años, pero él es humilde, él es muy sencillo y él antes hasta ahorita no me ha dado así queja. Hay a veces que yo le digo, Daniel, esto, pero ya sabe cuando yo me pongo molesto, entonces ya me lo hace y ya, y con tranquilidad se arreglan las cosas, porque tú con un adolescente tampoco puedes estar ahí porque es complicado. Y aún yo soy madre y padre, entonces tengo que hacer de los dos. Claro, pero como nos decía Gaby, nosotros sí tenemos que ir trabajando mucho esto. Entonces, ahora esta parte superficial es muy Este, importante. Dígame, doctora, Gabriela, dígame. con todo el análisis que se está haciendo de esto de las influencias externas que Ujú. influyen en el desarrollo del niño y sus formas de pensar, el ejemplo que pone la compañera, pues desgraciadamente en el hogar tiene mucho que ver, ¿ya? Y eso de los jóvenes pensar que tienen que tener lo que los otros tienen, no dimensionan el daño que se hacen, ¿ya? Nosotros acá en línea de frontera, yo vivo en San Lorenzo de Esmeraldas y las noticias pues nos informan de lo que pasa a nivel de país. Es terrible la situación de que analizamos que los jóvenes caen en toda esta situación terrible que se está viviendo por no poderse comprar eso de marca que le ven al amigo, el teléfono caro, y están cayendo terriblemente en las garras de quienes pues han diseñado este modelo de vida para estos jóvenes. Ya a punto de que los jóvenes están siendo víctimas en todos los aspectos y en el irrecuperable que es el que cuando se muere ya no hay oportunidad para nadie. Entonces, por un teléfono, por un zapato de marca, por un pantalón de marca, nuestros muchachos están muriendo como no tiene idea. ¿Ya? Y culpa de esos son estas redes sociales porque ellos no saben sacar de ahí cosas positivas, todo lo negativo. Entonces, y lo peor es las madres de familia de nuestro momento, que ellas no saben el celular para qué es. El celular se ha convertido en un instrumento para controlar al niño, que no me moleste, le dan, imagínense desde qué edad vienen distorsionando la mente de los niños ya con el uso del celular. Yo caminaba una mañana para mi escuela, iba una mamita, ella con la mochila de la niña de 4 años, ya, y la niña en la calle con el celular. Y yo le pregunté a ella, aquí en la calle ella usa el celular y en la casa, o sea, ese es el juguete de la niña todo el día. ¿Se imagina usted qué va a haber en el cerebro de esa niña cuando ella tenga 12, 13 años? Entonces es terrible la situación esta de las influencias negativas, pero que las mamitas no ayudan, no ayudan para que ellas no lleguen a sus niños. Ellas viven desconectadas del mundo ahorita. Las mujeres de 30 años hacia abajo hasta los 20, 18 peor, que son mamás, están desconectadas totalmente. Entonces, en un espacio de tiempo vamos a tener una población zombie. ¿Ya? Eso quería nomás Sí, comentar sobre esta realidad de las no, influencias Sí, es externas verdad.
¿verdad, Sí, compañera? Lo que está pasando. E incluso, bueno, en mi terrible. caso, yo también cuido a mis niños, ¿no? Son 9 niños de 2 añitos, pero hay compañeras que sí les ponen en las pantallas los videos y todo, pero yo no. Yo porque trato de interactuar, porque hay juegos, hay legos, hay peluches, hay cualquier juego donde uno puede que pinten, porque imagínense yo qué hago, y hipnotizándolos, como usted dice, siendo Sí. zombies, ¿no? ¿Qué pasó? Yo tengo que hacer mi trabajo bien. Cojo a los niños, hago mis actividades, hay pelotas, hay todo, nos vamos, nos divertimos, nos acostamos, nos ponemos a jugar. Y eso es, pero no solamente vamos a tenerlos a ellos. Por eso también, porque yo digo, si en la casa han de estar con los papás en los teléfonos, Con el porque los teléfono, papás entonces le van en a dar. esos espacios no deben, esas Exacto, por imágenes eso. no deben. No es que en la casa es de lo cotidiano, la mamá les ponen ahí su pantalla, si le apagan el televisor, le dan el teléfono para que el niño no las moleste. Dice. Anda, juega por allá. Y entonces está terrible la situación ya de niños que cuando ya le quitan el teléfono, las reacciones son peores que cuando tienen hambre. Si no les dan de comer, ellos no lloran así, pero si les quitan el teléfono, cuando ellas, las mamás, empiezan a darse cuenta en el error que están cayendo, empiezan a controlar el teléfono en las manos del niño, ya tienen un monstruito en la casa. El niño reacciona terriblemente, ya. Entonces, porque las influencias externas primero les han afectado a ella y ellas van afectando a sus niños. Con esto de no entender cuál es el uso de ese teléfono. Ya, entonces, Es como tragedia. ahorita ya no utilizamos cuentos. Antes se utilizaba cuentos, ahora solo son videos, películas. Está bien por un ratito, como antes nos hacían a nosotros cuando estábamos estudiando. Vamos acá, vamos a ver un video de ciencias naturales y nosotros sacábamos el resumen y eso era, pero de ahí nada más. Y ahora aún más aquí hay cuentos para leer el lenguaje. Está bien que pasamos 2 Entonces, años de pandemia, pero no es pretexto para que esto continúe así, porque los perjudicados son los niños los jóvenes. entonces, con estas nuevas dinámicas que de pronto se las está percibiendo mal, no se le está permitiendo al niño hacer reflexivos como antes por el cuento, por la lectura, ¿no? Que se vea allí, vea la lección ahí en la pantalla, entonces el niño, ya. Entonces, esa parte, Claro. Muchísimas esa era. gracias, Ya, Fabiola. mi Y doctora. Ujú. yo creo que es bonito aprender de todos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Sí, todos podemos aportar, todos podemos dar nuestra experiencia y así aprendemos. Y es verdad lo que ustedes han dicho. Hay contenidos, ¿no es cierto?, donde yo puedo reemplazar a un video. Hay cuentos y, por ejemplo, si nosotros les damos una pantalla, ¿dónde se desarrolla la creatividad? ¿Dónde desarrolló la imaginación de un cuento? Ya acabé con la creatividad y la imaginación. Cuando yo voy leyendo, cuando yo voy dramatizando, cuando yo voy haciendo un sociodrama, cuando voy haciendo un intercambio de roles, voy desarrollando ahí sí un pensamiento en los chicos. Pero este problema de las pantallas, ya digo a nivel general, yo tengo muchos niños que vienen a consulta por problemas de atención. Cuando empezamos a investigar y a indagar, ¿cuánto tiempo pasa frente a un celular? ¿Cuánto tiempo pasa frente a una tablet, a una computadora? Pasa jugando 4 o 5 horas. No, se acuesta a las 11, 12 de la noche porque pasa jugando. Digo, pero ¿cómo es posible que no haya un control? ¿Cómo es posible que los padres no se den cuenta que cuando estos chicos ingresan a una pantalla, lo que hace en el nivel cerebral es que se dispare mi hormona, la llamada dopamina, que nos hace tener esta sensación de placer. Es la misma hormona que cuando las personas consumen alguna droga o algún estupefaciente, se dispara. Entonces es la misma sensación. Pero ¿cómo como padres no nos damos cuenta del daño? Perdón. Entonces, miren, es fundamental, sí, tal vez que nosotros utilicemos la tecnología, pero de manera adecuada. Nos ayuda a aprender mejor, nos ayuda de cierta forma a motivarnos en algunas actividades, pero cuando la usamos bien, pero en niños pequeñitos debe ser negado. Absolutamente, a nosotros nos dicen, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice hasta los 2 años 0 pantallas.
pero yo creo que debería ser por lo menos hasta los 5 años. Los niños no tienen por qué estar esclavizados en una pantalla. La pantalla, ya como bien decían ustedes, genera una adicción. Cuando yo le retiro, ¿no es cierto?, esta adicción, pues claro que va a reaccionar mal, va a reaccionar de manera explosiva, va a generar ansiedad. Entonces, es la misma sensación que cuando le quitamos alguna persona drogadicta alguna sustancia. Es la misma sensación que siente el cuerpo. Entonces, a veces cuando hablamos de esto, los papás, unos sí reflexionan un poco y van controlando, pero no podemos nosotros controlar, como ustedes decían, por ejemplo, que un niño a los 8 o 9 años se abra una red social. Entonces, ¿cómo van influenciando en el desarrollo del pensamiento todo esto que estos chicos viven en el entorno? Entonces, es importante, cuando nosotros, ya les digo, en clase sí podemos ayudarles a este desarrollo, a este proceso psíquico, pero lo importante es que vaya acompañado también en la familia, que también vayan realizando actividades donde este desarrollo del pensamiento pues sea lo más óptimo, lo más adecuado. Pero ya les digo, una forma de desarrollar, ¿no es cierto?, nuestro pensamiento es por medio de la lectura, por medio de las ideas, la expresión, el lenguaje, y de esta forma vamos a ir desarrollando. Y ya les decía, en todas las etapas de nuestra vida estudiantil, en absolutamente todas, debemos tener esta estructura. Y como para finalizar, ¿no es cierto?, para recordarles a ustedes, cuando nosotros veíamos algunas estrategias que llegamos a ver en el día de hoy, acuérdense, ¿no es cierto? Acuérdense de que nosotros debemos centrarnos en que cuando realicemos algún tipo de lectura, que cuando vayamos pues realizando este lenguaje, ya sea expresivo, oral, escrito, recuerden que también el lenguaje corporal es muy importante esto, y Gaby ya nos decía, ¿no es cierto? Entonces, ella tenía un alumno o un niño que tenía dificultad para expresarse, de pasarse a la pizarra, pero si nosotros trabajamos en estos chicos, sí se puede ayudarles, podemos ayudarles a desarrollar estos pensamientos, sí. Entonces, un pensamiento deductivo, inductivo, ver, ¿no es cierto?, todo lo que ya revisábamos, que este pensamiento pues sea analítico, ayudarles a desarrollar esa creatividad. Si ayudamos con todo esto, vamos a tener un desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, hay chicos que sí, dependiendo de cada una de las etapas, nos pueden a nosotros dar un pensamiento diferente, un pensamiento donde ellos vayan analizando, ¿no es cierto?, cualitativamente cada una de estas partes que nosotros hemos dicho. Un pensamiento interrogativo, un pensamiento sistemático. Todo esto nos va a ayudar a estas operaciones del pensamiento. Analizar, sintetizar, comparar, generalizar. Entonces, y en este caso, pues vamos a tener esta parte de la abstracción para que podamos desarrollar en este Así sentido. es. Trabajemos mucho en esto. Yo sé que podemos hacerlo. Yo sé que ustedes son expertos en cada una de estos trabajos. Somos muy creativos los docentes. Realmente ayudamos pues de manera muy, ¿cómo les puedo decir? El docente en el aula de clases es importantísimo, es súper importante. Ya digo, no nos dan el valor, no somos, no somos tan valorizados en la sociedad, pero nosotros entendemos cada uno de los hogares, nosotros entendemos a cada uno de los estudiantes y hacemos todo lo posible para que se desarrolle. Es decir, que, y yo siempre les digo a los padres, nosotros si alguno de ellos les mandamos a traer un material y alguno de ellos no trae, nosotros tenemos esa capacidad empática de tratar de, si aunque sea saco de mi bolsillo, pero ese niño tiene que trabajar. Entonces, nosotros somos así, no perdamos esa parte bonita, esa parte empática, siempre tiene que haber este rol de nosotros. Gaby, ¿nos ibas a decir Ah, algo? sí, bueno, la situación es que, como digo, que se nos está yendo de las manos, ¿no?, con los jóvenes, porque yo pienso que quizás en Estados Unidos ya hay psicólogos para quitar lo que es las pantallas, adicción. Digo que los niños más sanos están en el campo, cogiendo leña, criando a los animalitos, porque ahí no hay tanta situación, ahí está sano, pero acá últimamente está demasiado
colapsado toda esta situación. Pero lo importante es, como usted dice, dar lo mejor de nosotros como docentes para poder salir adelante y también ayudarlos, ¿no? Porque igual de ellos depende también lo que, cómo crecen. Supongamos mis niños, yo los extraño los fines de semana, pero igual tienen los papás que estar con ellos para que vean el vínculo emocional de ellos y que ellos también los vean. Es complicado por los trabajos, pero también hay que fomentar una reunión con ellos como para también enseñarles, para que realmente ayuden, ¿no? Porque es un caso emergente esta situación, estimada licenciada. Sí, muchas gracias, Gaby. Y eso es lo que a veces evitamos las instituciones educativas. Pero si los papás deben estar involucradísimos, ¿no es cierto?, en esa triada que es la educación, docentes, instituciones educativas y los padres de familia. No hacemos esto, pero ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Con toda la información que aprendemos, con todo lo que nosotros vamos, en este caso, pues desarrollando, la intención es que seamos esa catapulta para que estos chicos pues traten de ir desarrollando todo este tipo de pensamientos y que lleguemos a este pensamiento que nosotros tanto hablamos del pensamiento crítico. Pero ya digo, es un trabajo de mucho conocimiento. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentemos a ciertas etapas del desarrollo de los chicos, si trabajo con niños pequeñitos, investiguemos más, consultemos más cómo les podemos ayudar, cómo podemos mejorar. Si trabajamos con chicos adolescentes, vayamos viendo cuáles son las fases de desarrollo de estos chicos, cómo van cambiando, para también irles entendiendo. Una vez que conocemos esto, tenemos muchas herramientas para que nosotros pues podamos utilizar en este caso, la metalingüística que nosotros hablamos mucho, ¿no es cierto? Todo, si conocemos el desarrollo de estos chicos de cada una de las etapas, vamos a entender y vamos a tratar de que estos pequeños pues nos expliquen a nosotros de acuerdo a sus pensamientos, comprendiendo su etapa del desarrollo y pues que sabemos que cómo se pueden expresar eso. Entonces, miren, bueno, nosotros ya veíamos estas etapas, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos claro. Aquí está como un resumen muy cortito, muy pequeñito de lo que vendría a ser lo que nos hablaba Piaget, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos desarrollar este pensamiento en la etapa sensorio-motor hasta los 2 años de vida, ¿no es cierto? Los niños se conectan de su entorno a través del cuerpo y almacenan esta información sensorial en su cerebro. Entonces, nosotros si somos madres o si somos educadoras de este tipo de niños, o si somos padres, sabemos que estos niños, por ejemplo, desde los 2 años, yo siempre digo, son como una licuadora, pero sin tapa, están que exploran, que suben, que bajan, que trepan, que huelen, que muerden. Entonces es una conexión con su entorno a través de todos los órganos de los sentidos. Y hay que permitirles, ¿no es cierto? Hay que permitirles para un adecuado desarrollo del pensamiento, para que su inteligencia se vaya desarrollando de la mejor manera. Y en esta etapa de las operaciones concretas, ¿no es cierto? De 7 a los 12 años. Entonces nosotros vamos a ir viendo que estos niños ya pueden ir elaborando pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones. Entonces en las operaciones concretas que los chicos aprendan más, ¿no es cierto? Yo les decía a ustedes si van a sumar, si van a restar, hay muchos materiales. La más conocida, la base 10. Si nosotros vamos a multiplicar, si nosotros vamos a dividir, hay las regletas de Pulsenare, si hay un sinnúmero, ¿no es cierto? Hay abacos chinos que son excelentes para que multipliquen, para que dividan. Entonces, aquí cuando nosotros les ayudamos a utilizar este material concreto, yo les decía, es muy fácil a los chicos enseñarles a sumar, a restar, pues en el lápiz y el papel. Pero lo difícil, ¿no es cierto?, es que estos chicos manipulen este material concreto y posteriormente pues realicemos estas operaciones ya en lápiz y papel. Es importante para que este desarrollo del pensamiento sea adecuado. Y pues nosotros ya nos vamos dando cuenta, me salté la etapa operacional de los 2 a 7 años, donde nosotros ya vamos viendo que estos niños, como a través de los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Ya vamos formando estas imágenes mentales de todo lo que nosotros vamos percibiendo, pues, y la etapa más adecuada, la etapa donde deben desarrollar el lenguaje es de 2 a 7 años. Entonces, miren, a veces vienen los papás, mi hijo es inteligente, mi hijo es súper listo, pero tiene 5 años y medio y no habla. Tiene 4 años y medio y no habla. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que de 2 a 7, tanto oral como escrito,
Entonces es importante que estos chicos pues tengan este apoyo para que pueda desarrollarse bien su pensamiento y vamos a ir viendo que cada una de estas desarrolla y vamos a aportar al desarrollo del pensamiento. Y finalmente, ¿no es cierto? A partir de los 12 años en adelante, nosotros ya podemos, o sea, si trabajamos bien estas tres etapas de razonar, aunque a partir de los 8 años ya los niños empiezan a razonar, empiezan a cuestionarnos, empiezan a ver algunas que nosotros como adultos realizamos. Entonces, pero a partir de los 12 años, nosotros ya podemos ir utilizando un pensamiento más crítico, más analítico, más reflexivo, con más comprensión. Y de cierta forma, ¿no es cierto? Pues estos chicos ya tienen un pensamiento, pues en este caso, crítico. Si nosotros desarrollamos bien esto, estos chicos van a al colegio, a la universidad. Recuerden que leer, ¿no es cierto? Cuando no leemos esta etapa y no le desarrollamos. Entonces, miren, nosotros ya vemos el desarrollo del lenguaje, importantísimo, está ligado, guarda mucha relación con la inteligencia. Trabajemos en ello dentro de nuestras aulas. Entonces, voy a finalizar y voy a ver qué fue lo que con lo que ustedes se llevan y qué es lo más importante que se llevan de esta clase. Entonces, Fernanda, ¿qué te llevas de esta clase que nosotros vimos el día de hoy? Podemos pasar hablando muchas cosas, pero tratamos de sintetizar lo más importante. Te tengo por ahí, Fernanda, Fernanda Pérez. Buenas noches, licenciadas. Buenas noches. Gracias. ¿Qué te llevas, mi Me corazón, llevo de esta clase? muchas cosas aprendidas porque la verdad yo soy docente de Inicial 2 y en verdad hay muchos casos que los papitos, ellos por que no los molesten, les dan el teléfono, por más que yo enseñe en el aula, por más que yo pueda indicarles las normas de convivencia dentro del aula, pero en casa a veces no ayudan los padres de familia. Entonces a veces no es que la docente no enseña tal cosa o no explica bien, pero eso ya no depende de los docentes, sino a veces también dependen de los padres de familia en casa que no ayudan. Ellos con tal, digamos, yo envío deberes, pero yo ya sé los estudiantes que me realizan dentro de clase, cómo me trabajan, la motricidad, todas esas cosas. Entonces me llevan los deberes perfectamente, me llevan, pero yo ya sé los niños cómo me trabajan. Entonces, yo les indico a los papitos, por más que ustedes le hagan, pero yo ya sé cuáles me trabajan y cuáles no. Entonces, me llevo muchas cosas aprendidas, licenciada, le agradezco mucho por esta clase. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Y explicarles a los papás, ¿no es cierto?, que las pantallas van a acabar con nuestra atención, con nuestra concentración y con nuestra memoria. Lo más importante para el aprendizaje. Entonces, cuarteamos todo eso, ¿cómo queremos que aprendan? Sí, es importante conversar con los papás. A veces no tienen este conocimiento y hay que ayudarles un poquito. Paul, ¿qué te llevas de esta clase? Cuéntame. Buenas noches, Paul profe. Enrique, gracias. Muy buenas Eh, noches. yo me llevo de la clase es como anticipar a a las demás personas que para que no se, para que en la lectura o en las aulas de teatro o no en las redes sociales, no, porque les daña la mente a los niños. Correctísimo. Muchas gracias, Paul. Edwin, ¿qué nos llevamos de esta clase? Muchas gracias. Te tengo por ahí, Edwin Guamán. ¿No? Edgar. Buenas noches, Gracias, Magíster. Edwin. Dije, ya le voy a expulsar de la clase porque no me dice nada. Cuéntame, Ajá. ¿qué se lleva? Buenas noches, dice. Muy interesante su clase. Lo que yo me llevo es que el desarrollo del pensamiento se adquiere a través de la lectura y las experiencias, lo cual nos lleva a una transición del pensamiento abstracto. Excelente, Edwin, muchas gracias.
Miren lo importante que es, ¿no es cierto?, para desarrollar nuestra inteligencia. Vamos con Edgar. ¿Qué te llevas, Edgar, de esta clase? Sí, Cuéntame. Lidia, buenas noches compañeros, compañeras. Pues muy interesante esta clase de desarrollo de pensamiento, cómo desarrollar, cómo actuar con los niños, con los adolescentes. Y para mí, excelente esa materia, pues es muy importante aplicarle esos con los estudiantes. Eso es, Licen, gracias. Gracias, Edwin. Cari Mendoza. Te tengo por ahí, Cari. A ver, Edwin, te tengo por ahí. ¿Qué es lo que nos llevamos? No Edwin Guamán, porque ya me dijo, tenemos otro Edwin. Compañero Edgar. Ah, es Edgar. Ah, Edgar. Tengo aquí como Edwin y acá Edgar. Ajá. Edgar, perdón. Te tengo por aquí, ¿no? Le escucho a Gaby y a Fabiola. ¿Qué se lleva Gaby y Fabiola? A ver, le escucho primero a Gaby para poder dar terminada esta clase. Cuéntenme. Bueno, Lisen, yo muy agradecida y me llevo muchas cosas, muchos conocimientos, ¿no? Lo que más me impactó fue la situación de que es verdad, por las pantallas, no es como que los niños crean su imaginación y crean la creatividad, no existe porque la pantalla ya lo tiene, entonces hay que hacer que en ellos haya la creatividad y que en ellos tengan esa imaginación, ¿no? Que es un cuento, como eran cuando nos contaban nuestros abuelos, un cuento y uno se imaginaba, entonces ahí viene la lectura, ¿verdad? Es algo muy lindo y me llevo muchas cosas más. Muchas gracias, estimada licenciada. Gracias, Gaby. Y mi querida Fabiola, cuéntame. ¿Qué nos Ya, llevamos? doctora. Me llevo muchas cosas interesantes de esta clase. Primero, la importancia de hacer lecturas comprensivas. Yo creo que lo que se dio ahí en el debate fue el reflejo de que desde hace mucho tiempo se ha perdido esa capacidad de reflexionar las lecturas y las preguntas. Por eso estos individuos que estuvieron allá pues lo reflejaron en ese momento y que desgraciadamente es lo que está pasando en nuestro contexto educativo acá en Ecuador. Las bases no están muy bien, ya no hay la respuesta. Cada día el sistema del Estado a través del ministerio está anulando la responsabilidad del padre de familia para con los procesos de formación de sus niños. Ellos, la disculpa es, trabajan, es cierto que la madre antes vivía más en el hogar, pero deben darse su tiempo para vigilar si sus hijos cumplen o no. La dinámica es, ¿ya hiciste el deber? Sí. Y el niño está con su teléfono y está dibujando las imágenes de los dibujos que ven en la pantalla en su cuaderno y unos no muy buenos. Ya, entonces eso se ha perdido, no hay la lectura comprensiva en los niños. Y ellos, yo les digo, estudiantes de octavo, noveno, décimos, tartamudean, les digo, no pronuncian, ya, y son pocos los que logran. Entendemos que los logros en el aula está cuando se consigue que el niño de menos comprensión logre hacer las cosas que se necesita que hagan, no cuando el niño inteligente nos hace bien. Ya, pero hay la negación mucho de los niños, como dijo la compañera, las mamitas hacen las tareas, ya, y entonces ellas cuando nosotros les estamos diciendo, su niño no nos está cumpliendo, ¿no? Profesora, pero él trae la tarea, ya están seguras que sí porque las hacen ellas, ya no ayudan. El sistema las ha excluido mucho a las madres, a los padres de familia, y el padre de familia consciente es el que sigue apoyando a su niño para que haga las tareas. Y la no se deja de que el ministerio diga ningún niño debe perder el año. Yo estoy consciente cómo el ministro lo dice, porque hay muchas actividades que conllevan a recuperar una mala nota que el niño se gana en un momento, pero no hacen. La mamita no apoya. Entonces me llevo esa parte de la lectura, ya que es interesante para que el proceso se logre, ya logre las metas que
que el ministerio se traza para con estos niños y nosotros como maestros en aulas también. También me llevo que usted haya tocado el tema de esto de cuando se ve a un afroecuatoriano, se está pensando, este ya me va a robar, y créame, doctora, que eso nos duele a nosotros, los afroecuatorianos. Sin negar de que muchos de los nuestros han caído en esa dinámica, pero que no son todos, no somos todos y todas. Entonces, cuando estamos sentados por ahí en un espacio y viene la mujer mestiza, el hombre mestizo, nos mira y se hace más para allá, quienes andamos en ese camino del bien nos sentimos muy mal, ¿ya? Porque es algo negativo para nosotros y nosotras. Ya, y de allí, interesante que todo lo que se ha compartido en esta clase de hoy nos ayude a nosotros, a los docentes, a mejorar en nuestro trabajo. ¿Ya? Yo de una forma así vaga les venía diciendo a las mamitas, cuando el asunto del teléfono, ay, le digo, usted sí sabe cómo está dando lugar a que las neuronas de sus niñas o de su niño se le acaben. Ya, yo, aparte de ejercer esta función de maestra, participo mucho en procesos organizativos de identidad acá en nuestro territorio, y eso nos da también la oportunidad de a veces compartir espacios afuera, ya, y participé en algún momento en una conferencia en donde ya los expertos están ya poniendo esto de manifiesto, que el uso del teléfono nos están creando. Por eso dije en algún momento lo de los niños zombies, ¿ya? Porque está comprobado que las neuronas de los niños se están atrofiando y que ellos ya muchos no tienen capacidad de entender. Usted le dice, vaya arriba, y el niño va abajo. Sí, ya no captan lo que se les está diciendo. Entonces, me llevo todo lo que se ha expresado en esta clase para uno pues reflexionar también en ciertos aspectos. ¿Ya? Entonces, gracias a todos y a usted de manera particular, doctora. Muchas gracias, Fabiola, y estoy de acuerdo en todo lo que en todos los aportes. El ejemplo era para que nosotros llevemos a ese pensamiento deductivo, que no creamos, ¿no es cierto?, que nos pasa esto y todas las personas son malas. Entonces hay que llevarles, hay que hacerles aterrizar a los chicos en ese pensamiento con lógica y deductivo. Entonces, dicho esto, pues no me queda más que agradecerles, felicitarles a los que estuvieron en la clase y espero que les vaya súper bien en el examen, que aprueben, que lleguen a cumplir esa meta que sé que es muy importante para todos nosotros. Eso, y pues que tengan una excelente semana. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo a la distancia, así que nos vemos en otra ocasión. Chao, chicos y chicas. Ya, doctora, el abrazo también es Gracias, pasen para bien. usted Chao, y que tenga compañeros, buenas pasen bien. noches. A todos y todas que tengan un buen descanso. Chao, chao.